Muy buenos días, el Señor les bendiga en este hermoso día domingo que nos toca vivir gracias a su amor, su misericordia. Gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias a quienes han podido compartir este mensaje. Se le agradece mucho. Y estamos aquí nuevamente con el reino en acción. Muy buenos días a quienes están aquí en Nueva Zelanda, y tengo que decir buenas tardes a los que están por allá en Latinoamérica, en Chile. Tenía anotado eso porque siempre digo buenos días a veces. Y bueno, gracias a quienes nos están acompañando en esta serie, ¿no? En esta serie que hemos ido compartiendo a través de estos medios, y yo doy gracias al Señor por esa oportunidad. Hoy vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, y vamos a leer los versículos 27 al 31. Mateo 9, 27 al 31. Y dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creen ustedes que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y en esta serie que hemos ido compartiendo, y si usted nos ha podido acompañar en las últimas semanas, y si no, si es primera vez que está, bueno, déjeme decirle que Mateo, quien escribe este evangelio, no está simplemente escribiendo una colección de milagros. No está intentando impresionar al lector con el poder sobrenatural de Jesús. Porque cada relato tiene un propósito mucho más profundo. Y quienes han estado, nuevamente digo, en los programas anteriores se han ido dando cuenta de esto. Y usted se puede dar cuenta si se dedica a leer regularmente la palabra de Dios. Mateo quiere responder una sola pregunta, y es bueno tener esto en mente cuando uno va leyendo este evangelio. ¿Quién es realmente Jesús? ¿Quién es realmente Jesús? Esa es la pregunta que Mateo quiere responder a través de este evangelio. Por eso cada milagro es una ventana que nos permite contemplar un aspecto más de la persona del rey. Hemos visto que Jesús tiene autoridad sobre la lepra, tiene autoridad sobre la enfermedad, tiene autoridad sobre la naturaleza cuando calma la tormenta, tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad para perdonar pecados, tiene autoridad para llamar discípulos. Y la semana pasada contemplamos algo extraordinario, porque Jesús entró en una casa donde todos pensaban que ya no había nada por hacer. Tomó la mano de una niña muerta y ella volvió a vivir. Entonces, cada episodio, cuando usted abre las hojas de allí del Evangelio de Mateo, cada episodio va ampliando, va acrecentando, va haciendo crecer, ¿no?, nuestra comprensión acerca de quién es Jesús. Pero Mateo obviamente aún no ha terminado, y tampoco hemos terminado de recorrer todas sus páginas, todos sus capítulos. Y eso nos permite dos cosas. Uno, espero que sí, que sienta la motivación de ir caminando juntos en esta observación semanal que hacemos para ir descubriendo cada día más acerca de quién es Jesús. Hoy nos presenta dos hombres ciegos.
Y a primera vista podríamos pensar que este es simplemente otro relato de sanidad, pero no es así. Cuando comenzamos a observar cuidadosamente el texto, descubrimos que Mateo está haciendo algo mucho más profundo, porque este relato no trata solamente de dos hombres ciegos que recuperan la vista, y así nos ha ido enseñando a través de todos los eventos que han ocurrido. Habla de personas que reconocen al rey antes de poder verlo. Grábese eso. Habla de personas que reconocen al rey antes de poder verlos. Y creo que ahí está el corazón de este pasaje. Por eso este mensaje lo he titulado Cuando la fe ve lo que los ojos todavía no pueden ver. Se lo repito. Cuando la fe ve lo que los ojos todavía no pueden ver. Ahora aparecen dos hombres que no pueden ver absolutamente nada, son ciegos. Y sin embargo, ellos sí reconocen quién es Jesús. ¿Qué le parece eso? ¿No? Algo increíble. Los que tienen ojos físicos permanecen espiritualmente ciegos. Y los que no pueden ver físicamente poseen una visión espiritual que muchos otros nunca alcanzaron. Y creo que aquí Mateo ya comienza a enseñarnos una verdad que es fundamental para todo discípulo de Cristo. Si usted es un discípulo del Señor, esta es una verdad que es fundamental para usted. Y la verdad es que la verdadera fe ve lo que los ojos todavía no pueden ver. La verdadera fe ve lo que los ojos todavía no pueden ver. Porque la vida cristiana muchas veces se desarrolla precisamente en ese terreno, ¿no? Hay ocasiones en que todavía no vemos la respuesta. Y pienso que usted va a estar de acuerdo conmigo en eso. Todavía no vemos el milagro. Todavía no vemos la solución a nuestro problema, a nuestro grave problema. Todavía no distinguimos el camino. Sin embargo, seguimos creyendo. Seguimos caminando. Seguimos confiando. No porque nuestros ojos hayan visto la respuesta, sino porque nuestro corazón ha llegado a conocer al Rey. Y entonces quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que gobierna hoy su vida? ¿Lo que sus ojos ven o lo que su fe cree acerca de Jesús? Porque todos nosotros hemos enfrentado momentos en que las circunstancias parecen decir una cosa, mientras la palabra de Dios dice otra. Las circunstancias dicen a veces, bueno, no hay salida. En esto no tiene salida. Pero la fe va a responder, Jesús sigue siendo el Rey. A veces las circunstancias le van a decir, no, si ya es demasiado tarde. Pero la fe, ¿sabe lo que le va a responder? Jesús tiene autoridad sobre el tiempo. A veces las circunstancias dirán, no, esto ya terminó, esto se acabó. Pero la fe va a decir que mientras el Rey siga presente, todavía hay esperanza. Y creo que precisamente eso estaban viviendo aquellos dos hombres. Todavía eran ciegos, todavía caminaban en la oscuridad, todavía no habían recibido ningún milagro, pero ya habían llegado a una conclusión increíble, extraordinaria. ¿A qué conclusión habían llegado? Jesús era el Hijo de David, el Mesías prometido, el Rey esperado. Y eso fue suficiente. ¿Para qué? Bueno, para comenzar a seguirlo. Y realmente mi oración esta mañana es que el Espíritu Santo haga con nosotros exactamente lo mismo. Que mientras abrimos las Escrituras no solamente aprendamos un nuevo relato bíblico, que nuestros ojos espirituales sean abiertos para contemplar nuevamente la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Señor,
la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando conocemos verdaderamente quién es Él, aprendemos a confiar en Él aún antes de ver la respuesta. Tal vez usted está esperando una respuesta. Y yo quiero animarle de seguir conociendo más quién es nuestro Jesús. Y una de las cosas que nos sigue enseñando Mateo, que el reino sigue avanzando. Si leemos el versículo 27, dice, pasando Jesús de allí, ¿no? Le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mateo comienza con una expresión sencilla, ¿no? Estas primeras palabras. Pasando Jesús de allí. ¿Pasando de dónde? Bueno, acababa de salir de la casa de Jairo. Hace apenas unos momentos atrás había hecho uno de los milagros más extraordinarios que nos muestra el Evangelio. Jesús había tomado la mano de la niña que estaba muerta y ella volvió a vivir. Había resucitado a una niña. Uno podría pensar que después de semejante acontecimiento el Señor iba a descansar. Pero ¿qué sucede? No es así. Pasando Jesús de allí. Pasando Jesús de allí. Es decir, comenzó nuevamente a caminar. Y mientras caminaba, entonces aparecen dos nuevos necesitados. ¿Se da cuenta cómo el Señor se va moviendo? Como le he dicho antes, el reino nunca se detiene. Ni ayer ni hoy. Todavía no termina un encuentro, cuando ya comienza otro. Todavía no concluye un milagro, cuando ya aparece una nueva necesidad. Así es la vida de fe. Y eso nos enseña algo muy importante acerca del ministerio de Jesús. El reino no era un acontecimiento aislado. Era una realidad que avanzaba constantemente allí donde caminaba el rey. Porque donde caminaba el rey, el reino caminaba con él. Y creo que aquí es una enseñanza también para nosotros, como sus hijos, como creyentes, como iglesia. Porque muchas veces pensamos que el reino de Dios solamente se manifiesta dentro del templo, cuando comienza el culto, cuando cantamos, cuando oramos, cuando predicamos. Pero Jesús nos muestra algo diferente. El reino también camina por los caminos, por las calles, por las casas, por los lugares donde las personas sufren, por los lugares donde hay necesidad, donde hay dolor, donde hay alguien que está esperando una palabra de esperanza. Y eso significa que nosotros tampoco dejamos de ser sus discípulos cuando termina la reunión del domingo. Seguimos siendo sus discípulos el lunes, en nuestro trabajo, el martes con nuestro vecino, el miércoles con nuestra familia, el jueves en la calle y así sucesivamente cada día de la semana, porque donde camina un discípulo obediente, fíjese bien y escuche bien esto, donde camina un discípulo obediente, el reino sigue haciéndose visible. Es usted y yo el que hacemos el reino visible. Y aquí aparece la primera pregunta que Mateo nos deja. ¿Estoy caminando con Jesús únicamente los domingos? ¿O estoy permitiendo que el reino acompañe cada área de mi vida? Porque el reino nunca dejó de avanzar y quienes lo seguimos tampoco deberíamos detenernos en la misión que Él nos ha confiado. Si continuamos leyendo el versículo 27, dice así, le siguieron, ¿no? Dice, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y hay algo que es impresionante, ¿no? Mateo no nos dice, no nos da detalle de quiénes son estas personas. No nos dice cuánto tiempo llevaban ciegos. No conocemos sus nombres, no sabemos cuál fue la causa de su enfermedad, por qué quedaron ciegos. No sabemos si eran hermanos, si eran amigos o simplemente dos hombres que compartían el mismo sufrimiento. Pero Mateo sí quiere que sepamos una cosa. Eran ciegos.
Eso quiere que sepamos. Y eso para una persona del primer siglo, ¿no?, significaba muchísimo más que no poder ver. Hoy vivimos en un mundo donde existen cirugías, lentes especiales, tratamientos médicos, las gotas, tecnología y mucha ayuda para personas con discapacidad visual. Nada de eso existía en los tiempos de Jesús. La mayoría de los ciegos dependía completamente de otras personas para sobrevivir. Con frecuencia vivían de la limosna porque no podían trabajar. Su mundo estaba lleno de limitaciones. Pero además existía otro problema. En aquella época muchas personas pensaban que enfermedades como la ceguera eran consecuencias de algún pecado. ¿Se acuerda que vimos algo similar con el leproso? No era una enseñanza del Antiguo Testamento, la ceguera. Era una interpretación muy extendida entre algunos judíos. Lo vemos claramente, si usted después lee Juan capítulo 9, va a comprender mejor. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y fíjese lo que responde Jesús, ¿no? Jesús le respondió: no es que pecó este ni sus padres. Y con eso el Señor entonces destruyó una de las ideas equivocadas más comunes de su tiempo, de que aquel que era ciego es porque había pecado, o su padre había pecado. Porque no toda enfermedad es consecuencia de un pecado personal. Y creo que esa sigue siendo una enseñanza necesaria para la iglesia. Hay creyentes que cuando atraviesan una enfermedad, inmediatamente comienzan a preguntarse, tal vez le ha pasado a usted, no sé, ¿qué habré hecho mal? ¿Será que Dios me está castigando? O usted dirá de la otra persona: no, bueno, esa persona algo malo hizo, por eso Dios le está castigando, por eso está enfermo así. Y debemos ser cuidadosos. Sí, vivimos en un mundo afectado por el pecado, claro. ¿Existen consecuencias del pecado? Sí. Pero la Biblia nunca nos autoriza a nosotros a concluir que toda enfermedad será un castigo directo de Dios. No podemos hacerlo. Usted no puede hacer esos comentarios. Jesús mismo rechazó esa manera de pensar, y eso nos recuerda algo muy importante. Antes de mirar la enfermedad de una persona, Jesús miraba a la persona. Antes de mirar la enfermedad de la persona, Jesús miraba a la persona. Y eso cambia nuestra manera de servir. Tenemos que ver la necesidad de la persona antes que la persona misma. Y la iglesia no está llamada a etiquetar personas, está llamada a amarlas. No estamos llamados a convertirnos en jueces del sufrimiento ajeno. Estamos llamados a acercarlas al Rey. Esa es nuestra misión. Ahora Mateo nos dirige nuestra atención hacia algo todavía más increíble, más extraordinario. Porque estos hombres comienzan a gritar. ¿Qué es lo que gritan? ¿Qué es lo que están gritando estos hombres? Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y aquí está el punto del pasaje, por si pudiéramos decir, aquí está la clave, aquí está lo que más resalta, ¿no? ¿Por qué utilizaron este título? ¿Por qué no dijeron simplemente Jesús, maestro, rabí? ¿Por qué precisamente tuvieron que decir hijo de David? ¿Se puede preguntar usted? Porque esa no era una expresión cualquiera. Era un título profundamente mesiánico. Desde siglos antes, Dios había prometido a David que uno de sus descendientes establecería un reino eterno. Los profetas repetidamente anunciaron que vendría un rey descendiente de David. Lo hizo Isaías, lo hizo Jeremías, lo hizo Ezequiel. Entonces todo Israel esperaba la llegada del rey prometido. Y estos dos hombres gritan hijo de David no solamente porque están diciendo tú desciendes de David. Están diciendo algo muchísimo más grande, más profundo. Están confesando públicamente, tú eres el Mesías prometido. Tú eres el Mesías prometido. Y aquí Mateo introduce
una de las cosas más increíbles, ¿no? Piense esto. Es como algo irónico, ¿no? Piénselo, compárelo, como lo hemos dicho antes. Los escribas estudiaban las escrituras todos los días. Eran capísimos, eran expertos, pero no reconocen al Mesías. Los fariseos conocen la ley, pero tampoco reconocen al Mesías. Muchos líderes religiosos ven los milagros y siguen rechazándolos. Ahora aparecen dos hombres completamente ciegos, ¿no? Y ellos sí reconocen quién es Jesús. ¿Se da cuenta? Qué contraste que es increíble. Los que tienen los ojos sanos seguían espiritualmente ciegos. Los que no podían ver absolutamente nada, ya habían visto lo más importante, habían reconocido al Rey. Por eso este es el corazón de este relato. Hijo de David. Y este es el esfuerzo que está haciendo Mateo, porque ese es el propósito de mostrar la verdadera identidad de Jesús, el Mesías, Jesús, el Cristo. Y aquí creo que Mateo nos hace detenernos, no para examinarnos a nosotros mismos, si queremos aplicar la palabra, porque es posible conocer mucha Biblia. Es posible, claro. Es posible tener muchos títulos, como he dicho, que ahora se usa. Tener muchos degrees en la palabra, en la Biblia. Pareciera que lo digo de una forma inapropiada, pero así es. Así son las cosas hoy. Se dedican mucho tiempo, muchas horas a estudiar. Pero eso no garantiza que verdaderamente conozcan a Jesús. Es posible asistir cada domingo a la iglesia, muy responsable, y todavía no haber rendido el corazón al Rey. Porque algunos lo tocan, inmediatamente se inflaman. Lo toca un poquitito y ¡fum! Y sale toda la carnalidad. Es posible hablar de teología, de discutir doctrina, hasta el punto que se pueden llegar a las manos a pelear para defender su posición. Hasta el punto que pueden llegar a ofenderse violentamente, verbalmente, como sea, para defender la posición. Y continúen realmente, y eso es una evidencia, de que no han experimentado una relación viva con Jesucristo. Los escribas sabían muchísimo más que aquellos dos hombres, pero los ciegos poseían algo que muchos religiosos habían perdido. Porque una fe sencilla, una fe que decía, no entiendo todo, pero sé quién es Él. Y muchos hermanos no pueden estudiar mucho, nunca se les dio de estudiar mucho, nunca se les dio de leer mucho. Pero en lo poco que han leído, en lo poco que han estudiado, pueden decir, yo sé quién es mi Jesús. Porque la verdadera fe no consiste en comprender todas las respuestas, mi amigo. La verdadera fe consiste en conocer suficientemente a Jesús como para confiar en Él, aun cuando todavía no entendemos todas las circunstancias. Pase lo que pase, yo sigo confiando en Él. Estos hombres todavía seguían ciegos, todavía no habían ocurrido ningún milagro, todavía caminaban en la oscuridad, pero ya habían llegado a una conclusión. Jesús era el Hijo de David. Y eso fue suficiente, ¿para qué? Para comenzar a seguirlo, porque Jesús no lo sanó inmediatamente. Ellos no creyeron porque recuperaron la vista. Entendamos bien, ellos no creyeron porque recuperaron la vista. Recuperaron la vista porque ya habían creído. Y aquí tenemos que recordar la frase, la verdadera fe ve lo que los ojos todavía no pueden ver. La verdadera fe ve lo que los ojos todavía no pueden ver. Tal vez hoy tú todavía no ves la respuesta a tu oración. Todavía no ves restaurado tu matrimonio. Todavía no ves la provisión económica. Todavía no ves la sanidad que has pedido. Todavía vas
no ves la solución que estás rogando al Señor con todo tu corazón. Todavía no distingue cuál es el camino que Dios te abrirá para ti en el futuro. Pero la pregunta no es qué es lo que alcanzan a ver tus ojos. La pregunta es quién es aquel a quien estás siguiendo. Porque esa fue la clave. Porque cuando conocemos verdaderamente al Rey podemos seguir caminando aún antes de ver el milagro. Cuando conocemos verdaderamente al Rey podemos seguir caminando aún antes de ver el milagro. Y esa, hermano, es la diferencia entre caminar por vista o caminar por fe. Y esto es lo que nos va enseñando esta porción de la palabra. Pero el relato todavía sorprende más. Si estos hombres habían reconocido correctamente al Mesías, ¿por qué Jesús no los sanó inmediatamente? ¿No? Ellos claman, Jesús los escucha, sin embargo continúa caminando. Traten de entender esto, Jesús va caminando. Y creo que ahí encontramos unas lecciones más importantes también para nuestra vida cristiana. El silencio de Jesús también forma parte de su obra. Escuche bien, el silencio de Jesús también forma parte de su obra. Versículo 28. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Y observemos algo que podemos ver ahí. Los ciegos comenzaron a gritar en el camino. Jesús los escuchó. No hay duda de eso porque estaban gritando los dos. Pero Jesús no hizo nada inmediatamente. No se detuvo, no los llamó, no puso sus manos sobre ellos, simplemente continuó caminando. Y recién cuando llegó a la casa comenzó a hablar con ellos. Es decir, como dije, los ciegos los siguieron hasta la casa donde iba. Y esta parte hace pensar mucho. Si yo hubiera sido probablemente uno de esos dos hombres, habría pensado, o si usted está gritando al Señor ahora, podría pensar, ¿será que no me escuchó? ¿Será que Dios no escucha mis oraciones? ¿Será que Dios no quiere ayudarme en esta situación tan difícil en que me encuentro? ¿Será que Jesús no quiere ayudarme en esta situación tan difícil que mi hijo o mi hija se encuentra? ¿Será que mi problema no le importa a Dios? Pero Mateo no dice eso. Simplemente dice que ellos continuaron siguiéndolo. Y creo que aquí encontramos una de las lecciones más importantes para la vida cristiana. Muchas veces confundimos el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Muchas veces confundimos el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Pero no son lo mismo. El hecho de que Jesús no respondiera inmediatamente no significaba que hubiera dejado de escuchar. Él los había escuchado desde el primer grito. Simplemente todavía no era el momento de responder. No era el momento de responder. Lo digo con temor en el Señor, porque sé que algunos hermanos que están viendo esta transmisión llevan tal vez meses o mucho más tiempo orando por la misma situación, por el mismo dolor, por la misma situación adversa, enfermedad, lo que sea, algo doloroso. Pero no escuchan una respuesta. Señor, ¿me estás escuchando? Y allí a veces nuestra mente viene a querer derribar lo que Dios está construyendo. En este pasaje vemos que el Señor sí respondió. Los ciegos no fueron ignorados, sino que fueron guiados. Porque el silencio de Jesús no siempre significa rechazo, muchas veces significa formación. Hay oraciones que Dios responde inmediatamente y posiblemente usted la ha experimentado. Pero hay otras en las que primero forma nuestra fe
antes que responder a nuestra petición. Y creo que eso es lo que exactamente estaba ocurriendo aquí. Jesús transforma una necesidad en una oportunidad para formar discípulos. Seguimos leyendo. Llegado a casa, dice, vinieron a él, 28, y llegado a casa vinieron a él los ciegos. Llegado a casa vinieron a él los ciegos. Ellos no abandonaron el camino. No dijeron, bueno, ya quedó claro que no quiere ayudarnos. No se fueron molestos, no se ofendieron. No dejaron de seguirlo porque la respuesta no llegó en el momento que ellos esperaban. Continuaron caminando y creo que esa palabra necesita ser escuchada hoy por muchos de nosotros. Vivimos en una generación que estamos acostumbrados a todo inmediato. Si el internet se demora unos segundos ya nos ponemos nerviosos. Nos desesperamos. Si una página tarda en cargar, bueno, nos incomodamos. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser instantáneo. Y por eso es que se están viendo estos reels. Es latero a veces ya escuchar un programa en vivo como este que tiene más de tantos minutos. Pero el reino de Dios no siempre funciona con nuestros tiempos. Hay procesos que solamente Dios puede dirigir. Y muchas veces el Señor está haciendo una obra mucho más profunda que aquella que nosotros estamos esperando. Tenga presente eso, mi hermano, mi hermana. Nosotros miramos la respuesta, Él mira nuestro carácter. Nosotros pensamos en el milagro, Él piensa en el discípulo que está formando. Por eso nunca olvidemos esto. Mientras nosotros esperamos la respuesta, Dios está trabajando en la persona que recibirá esa respuesta y eso cambia completamente nuestra perspectiva. Jesús convierte el milagro en una conversación. Ahora sucede algo interesante. Entonces, como ya leímos, cuando finalmente están en casa, Jesús les dice, ¿creen que puedo hacer esto? ¿Tienen fe? ¿Creen ustedes? Porque Jesús allí ya en casa con ellos, detenido, podría haberle dicho, bueno, ya reciban la vista y todo habría terminado. Pero no, antes del milagro hay una conversación. ¿Y por qué nos preguntamos? ¿Por qué Jesús nunca estuvo interesado solamente en sanarlo? Podría haberlo hecho inmediatamente. Porque Jesús siempre está interesado en la persona. En la persona. Ánimo, hija. Ánimo, hijo. Una relación personal. El reino de Dios no consiste solamente en recibir bendiciones, sino que consiste en aprender a conocer al Rey, y el Rey quiere conocerte. Y entonces viene una pregunta que atraviesa los siglos, no solamente para aquellos dos hombres, también para nosotros. Jesús le pregunta, ¿crees? Y esa misma pregunta el Señor puede hacerla a nosotros. Jesús no le pregunta qué enfermedad tiene, que podría saber que eran ciegos. Él ya conoce la historia. Les vuelve a preguntar si acaso creen que Jesús puede hacerlo. Nosotros tendemos a mirar nuestra fe. Jesús dirige nuestra mirada hacia Él. Nosotros analizamos cuánto creemos, ¿no? Cuánta fe tiene. Pero Jesús nos invita a mirar quién es, aquel en quien creemos. Y creo que aquí hay una enseñanza que puede transformar nuestra vida espiritual, mis hermanos. La fuerza de la fe no depende del creyente, no depende de nosotros, depende del Salvador en quien esa fe descansa. Tenga fe, hermano. A veces, ¿cuántos le han dicho, no? Ay, hermana, lo que pasa es que a usted le falta fe, tenga más fe. No se trata de eso. Hay una ilustración. Un niño pequeño puede cruzar un puente enorme, ¿no? No porque el niño sea fuerte, sino porque el puente es fuerte. Y nuestra seguridad no está en la intensidad con que sujetamos a Cristo, nos agarramos. Nuestra seguridad está en la firmeza con que Cristo nos sostiene a nosotros. Es al revés. Por eso la gran pregunta del Evangelio nunca es ¿qué tan fuerte eres tú?
La pregunta siempre será, ¿quién es Jesús? Y mientras más conocemos al Rey, más aprendemos a descansar en Él. En el versículo 28, aquí el Señor nos va dando respuesta. Los ciegos dicen, sí, Señor. Sí, Señor. Una confesión. Sí, Señor. Primero reconocieron su identidad mesiánica, ahora reconocen su autoridad sobre sus propias vidas. Y creo que esa es la verdadera fe. No solamente creer que Jesús puede hacer milagros, sino reconocer que Él es el Señor. Porque muchas personas desean el poder de Cristo, pero no quieren el señorío de Cristo. Quieren milagros, pero no quieren obedecer al Rey. Estos hombres hacen ambas cosas. Reconocen quién es Él y se someten a su autoridad, decirle, sí, Señor, creemos. Lo que es imposible para ti es posible para el Señor. ¿Crees realmente que Jesús sigue teniendo autoridad? ¿Crees que todavía puede transformar una vida? ¿Crees que todavía puede restaurar tu matrimonio? ¿Crees que todavía puede salvar a ese hijo o esa hija por la que estás orando? ¿Crees que todavía puede abrir puertas donde tú solamente ves muros? Porque el Rey sigue haciendo la misma pregunta hoy. Y creo que la respuesta que sigue buscando escuchar es exactamente la misma. Que le digas, sí, Señor, yo te creo a ti. Cuando aquellos dos hombres confiesan públicamente su confianza en Jesús, entonces ocurre lo extraordinario. Mateo nos dirá que los ojos de ellos fueron abiertos, pero antes de terminar este relato todavía queda. Jesús les va a dar una orden. Y leemos, versículo 30 le dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús le encargó rigurosamente, ¿no? Rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. El Rey abre los ojos, pero también busca discípulos obedientes. También busca discípulos obedientes. Y esto ya lo hemos visto varias veces durante nuestra serie. ¿Recuerdan al leproso? Jesús le tocó, la suegra de Pedro la tocó las manos, Jesús tomó las manos, la hija de Jairo, Jesús tomó su mano. Jesús tocó a los ciegos, los ojos de estos hombres, y bueno, descubren algo increíble. Ellos están, ¿quién es la primera persona que creen ustedes que vieron? Cuando Jesús sana sus ojos, su ceguera, la primera persona que ven es a Jesús mismo. Jesús no mantiene distancia del sufrimiento humano, está cerca siempre. Jesús entra en contacto con él porque el reino no transforma a personas desde lejos. El Rey se acerca, el Rey toca, el Rey restaura. Y esa es la misión de la iglesia, estar cerca de la gente, estar cerca donde está la necesidad, estar cerca donde está el oprimido, estar cerca de donde está el enfermo. Y Jesús nos está enseñando entonces que la fe tiene un poder propio. No está enseñando que la fe tiene un poder propio. No está diciendo que la fe sea una fuerza capaz de producir milagros por sí mismo. La fe nunca es el poder. Cristo es el poder. Jesús es el poder. La fe simplemente es la mano que se extiende para recibir aquello que Cristo concede. El valor de la fe no depende de su tamaño. Depende del Salvador en quien esa fe descansa. El mayor regalo para estos ciegos fue descubrir quién estaba delante de ellos, y es por esta razón que no me cansaré de repetirle, mis queridos hermanos, amigos, continúe conociendo más de Jesús para que usted sepa quién está delante de usted. Y claro, el relato no terminó aquí. El relato termina con una orden. Y una orden que algunas personas no entienden muy bien. Algo que llama la atención. Les dijo rigurosamente. Miren que nadie lo sepa. Y esta expresión es una expresión más o menos fuerte.
No fue un consejo, no fue una sugerencia, fue una orden seria. Jesús les habló con firmeza y naturalmente surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pedir silencio después de un milagro tan extraordinario? Porque Jesús nunca quiso que las personas lo siguieran únicamente por los milagros. Muchos buscaban al sanador, pero muy pocos querían seguir al rey. Muchos querían recibir un beneficio, muy pocos estaban dispuestos a convertirse en discípulos de Jesús. Jesús vino a revelar el reino de Dios y llamar a los hombres y mujeres al arrepentimiento y a la fe. Además, todavía no había llegado el momento de la revelación plena de su identidad, porque muchos esperaban en ese tiempo del Señor, había toda una expectativa de que apareciera el Mesías, justamente por la situación y la condición en que estaba viviendo el pueblo judío sometido al Imperio Romano. Entonces muchos buscaban eso, pero Jesús quería mostrar primero el verdadero carácter del reino. Por eso está controlando cuidadosamente y el tiempo en que su identidad va siendo revelada. Ellos vieron, pero no obedecieron. Y entonces Mateo escribe una frase que honestamente nos sorprende. Pero salido de ello, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Es así lo dice el texto, no se puede hacer más suave. Jesús les dijo una cosa, ellos hicieron otra. ¿Lo hicieron con malas intenciones? Probablemente no. Imagino que estaban llenos de alegría, ¿no? Después de años viviendo en la oscuridad, ahora podían ver. Es perfectamente comprensible que quisieran contarlo y quisieran compartirlo. Pero hay una diferencia muy importante entre algo comprensible y algo obediente. Y aquí Mateo nos deja una lección que no siempre resulta cómoda. Es posible amar profundamente a Jesús, sin lugar a duda, y sin embargo no obedecer plenamente una instrucción suya. Y creo que esta enseñanza necesita ser escuchada también por cada uno de nosotros, por la iglesia de nuestro tiempo. Vivimos en tiempos donde la gente habla mucho acerca del poder de Dios, nos gustan los testimonios, nos emocionan los milagros, celebramos la respuesta a la oración, y todo eso es bueno, por supuesto, claro, ¿quién no lo quiere? Todos lo queremos. Pero el reino de Dios no se sostiene solamente, hermanos, sobre experiencia. Se sostiene sobre la obediencia al Rey, sobre convicciones profundas, sólidas, maduras. Porque el verdadero discipulado no consiste únicamente en recibir bendiciones, consiste en aprender a obedecer, aunque no nos guste, aunque nos duela. Y quisiera decir esto con mucho simpatía, por decirlo así. No me estoy burlando. Hay creyentes que aman cantar, yo canto, que aman servir, yo sirvo, aman hablar de Jesús, pero cuando la palabra confronta algún área de su vida, ya no resulta muy fácil obedecer. Aunque Jesús dice que si me amas, ¿no? Obedézcanme, guarden mis mandamientos. La obediencia nunca ha sido el camino para ganar el amor de Dios. La obediencia es la respuesta de quienes ya han conocido el amor de Dios. Por eso me gusta resumir esta escena de esta manera. Las buenas intenciones nunca reemplazan la obediencia. Las buenas intenciones nunca reemplazan la obediencia. Aquellos hombres tenían buenas intenciones, querían hablar de Jesús, pero el rey le había dado una instrucción específica, y es lo menos que podían hacer cuando el rey había hecho algo tan grande en sus vidas. Por agradecimiento, por gratitud, podrían haberse quedado en silencio. Y un verdadero discípulo aprende que seguir a Cristo significa confiar tanto en su poder como someterse a su autoridad. Un verdadero discípulo aprende que seguir a Cristo significa confiar tanto en su poder como someterse a su autoridad. Y al llegar al final, volvamos un momento al comienzo, ¿no? Dos hombres que no podían ver, dos hombres que caminaban en la oscuridad, dos hombres que dependían de otros para sobrevivir,
humanamente hablando no tenían mucho que ofrecer, pero había algo que sí tenían. Habían reconocido quién era Jesús, todavía no habían recuperado la vista, todavía no habían experimentado el milagro, pero ya habían llegado a la conclusión más importante de sus vidas. Jesús era el hijo de David, el Mesías prometido, el rey esperado. Y eso cambió completamente su manera de caminar. No dejaron de seguirlo cuando él guardó silencio, no dejaron de clamar cuando la respuesta demoró, no abandonaron el camino cuando todavía seguían ciegos. Continuaron detrás de Jesús, continuaron detrás de Jesús, continuaron detrás de Jesús. Y creo que esa es una palabra muy necesaria para muchos de nosotros, porque todos en algún momento de nuestra vida caminaremos por etapas donde todavía no veremos claramente lo que Dios está haciendo. Habrá momentos en que nuestras oraciones parecerán no tener respuesta, momentos en que las circunstancias parecerán contradecir las promesas de Dios, momentos en que todo alrededor dirá no hay esperanza, momentos en que uno va a decir pero yo no te entiendo, Señor. Pero precisamente allí es donde la fe comienza a hacer su obra. Porque la fe no consiste en ver primero para después creer. La fe consiste en conocer suficientemente a Cristo, conocer suficientemente al Señor como para seguir caminando aunque todavía no veamos la respuesta. Eso es fe. Por eso hoy quisiera hacerte una pregunta nuevamente, muchas preguntas hoy día. ¿Qué es lo que está gobernando tu vida en este momento? Lo que tus ojos alcanzan a ver, lo que tus ojos ven, tus logros, lo que has logrado, o lo que sabes acerca de Jesús. Porque las circunstancias cambian, pueden cambiar de la noche a la mañana, de un momento a otro. Las emociones cambian, nuestra salud cambia, nuestra economía cambia de un momento a otro, pero Jesús, ¿sabe qué? Jesús no cambia, Él sigue siendo el Hijo de David, sigue siendo el Rey, sigue teniendo autoridad, sigue siendo digno de confianza. Y quizá hoy vuelve a hacerte exactamente la pregunta que le hizo a aquellos ciegos. En tu situación, en tu condición, tal vez hoy te está preguntando, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo hacer esto? No te pregunta si acaso crees que tú podrás resolverlo. Te pregunta si Él puede hacer eso. ¿Crees que soy suficientemente fuerte? ¿Crees que yo puedo hacerlo? Y creo que la mejor respuesta que tiene que salir de nuestro corazón fue la misma respuesta que salió de los labios de estos dos ciegos. Y tiene que ser sí, Señor. Tal vez con lágrimas, pero vas a decir sí, Señor. Tal vez con dudas acerca de tu futuro, vas a decir sí, Señor. Tal vez sin entender lo que está ocurriendo a tu alrededor, pero con una profunda convicción acerca de quién es Él, vas a decir sí, Señor. Creo que tú puedes hacerlo. Tenemos que aprender de su palabra, de que lo más importante es conocer quién está delante de nosotros. No permitamos que los milagros nos distraigan del Rey. No permitamos que las bendiciones sean más importantes de aquel que las concede. No busquemos solamente lo que Jesús puede hacer por nosotros, sino que busquemos profundamente a Jesús. Busquemos profundamente al Señor, a nuestro Rey. Y entonces el reino comenzará a hacerse visible a través de nuestras vidas y tú serás portador de la gloria. Serás a quien está extendiendo el Rey. Y a través de ti la gente podrá descubrir quién es Jesús. Porque esa es tu misión. Que el Señor te fortalezca en este día. Que el Señor te fortalezca durante cada día de la semana. Recuerda, por favor, compartir este mensaje en tu plataforma. Y Dios mediante, si Él así lo quiere, nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad.